Componentes electrónicos básicos. Para inicializar nuestro curso de instrumentación electrónica, debemos conocer los circuitos y los componentes electrónicos básicos de la electrónica. Para empezar, tenemos el resistor. El resistor se mide en ohm. Aquí tenemos un dibujo de cómo se vería un resistor en la vida real. Tenemos resistores de 1/4 de watt, de medio watt, 1 watt, 2 watt en adelante. La simbología del resistor en un diagrama electrónico sería este, mientras que en la de un PCB sería este. El PCB es una tarjeta perforada donde se soldaría cada uno de los componentes electrónicos y ella llevarían pistas para conectar con otros componentes electrónicos. Tenemos que recordar que el resistor no tiene polaridad, por consiguiente puede conectarse en cualquiera de las dos direcciones. Después veríamos el potenciómetro. El potenciómetro es un resistor variable. Aquí tenemos la imagen de un potenciómetro, cómo funcionaría. Este potenciómetro se utiliza en diferentes tipos de circuitos. Podemos ver ejemplos como por ejemplo el volumen de una radio, el ajuste de la intensidad del lumen de una lámpara o incluso ajustar la velocidad de un motor eléctrico. Nuestro potenciómetro se dibuja de esta manera en un diagrama de un circuito electrónico. Al unir estas dos patitas le estamos indicando que la diferencia que hay de ohmiaje es aquí. Si quisiéramos dibujarlo en una PCB, utilizaríamos este otro diagrama y este diagrama lo encontraríamos en una placa perforada para indicarnos cómo iría soldado el potenciómetro. Al igual que el resistor, el potenciómetro no tiene polaridad. El capacitor. Hay dos tipos de capacitores: el capacitor electrolítico y el capacitor no electrolítico. Capacitor no electrolítico son estos tres que están aquí, y los de los extremos los conocemos como capacitores de lentejita. El dibujo de un condensador no electrolítico es este que está aquí, mientras que los condensadores electrolíticos parecen pequeños tanquecitos, como lo vemos en la imagen, y se dibuja de la siguiente manera, indicando que hay una polaridad. Estos capacitores sí deben ser conectados de la manera correcta, ya que al conectarlos de forma inversa podían explotar. También tenemos los condensadores variables y los condensadores ajustables. La mayoría de los condensadores variables y de los condensadores ajustables tienen un pequeño tornillo que puede ajustar y variar su capacitancia, que se mide en faradios, en honor a Michael Faraday. El uso de los capacitores básicamente es almacenar energía como si fuera una batería o filtrar. Como filtro lo podemos utilizar en fuentes de poder, en radios, tanto receptores como transmisores, entre otras cosas. El inductor o bobina. El inductor o bobina tiene muchas funciones. Una de ellas, por ejemplo, es servir para la parte que tiene que ver con la antena de una radio. O también se podría utilizar dentro de un ordenador. O por último, se podría utilizar para evitar fluctuaciones dentro de una comunicación, como podría ser un cable RC232 o el cable VGA o HDMI de un computador. Los dibujos se encuentran en la parte de abajo. Las bobinas se utilizan también en fuentes de poder, como lo podemos ver. Después de las bobinas veremos el diodo. El diodo funciona como check valve de la siguiente manera: solamente permite que la electricidad circule en una sola dirección. Tiene un ánodo y un cátodo. Y tenemos aquí la imagen de un diodo real. Después del diodo tenemos el diodo emisor de luz, que tiene la misma función que el diodo, exceptuando que este se ilumina cuando conduce la corriente. El uso del diodo, en este caso en particular, nos sirve para regular el voltaje. ¿Esto qué significa? Que el voltaje ocupará ya sea un lado positivo o un lado negativo, refiriéndonos por ejemplo a una corriente alterna. En el caso del diodo emisor de luz, nos indica cuando un dispositivo está encendido o cuando el dispositivo está apagado. Nosotros podemos ver dentro del diodo emisor de luz cuál es el cátodo y cuál es el ánodo.
relacionando que el cátodo es el que tiene la plaquita más ancha dentro de el LED, mientras que el ánodo es el que tiene la patita más delgada dentro de la parte plástica que lo condensa. Después del diodo veremos al transistor. A mediados de la década de 1930, en los laboratorios Bell, William Shockley, Barnett y Bernstein inventan por primera vez el transistor. Nosotros vemos diferentes tipos de transistor y aquí vemos uno de los diseños, en este caso el diseño del BJT. Nosotros tenemos transistores PNP y NPN. El NPN es este que está aquí, mientras que el PNP es este que está acá. ¿Cómo funciona el transistor? Se le aplica una pequeña corriente a la base y este permite que el emisor deje pasar la corriente hacia el colector. Igual pasa con el otro tipo de transistor, con la única diferencia que el colector permite que la corriente pase al emisor. Normalmente logramos esto con un resistor de 400 kiloohmios en adelante en la base. Después del transistor tenemos otro tipo de transistor, los transistores un poco más pequeños que también tienen la misma simbología. Tenemos una base, un colector y un emisor. Luego tenemos la pila o batería. Para diferenciar una pila de una batería, la pila solamente tiene una recta un poquito más grande y una recta más pequeña, indicando que internamente solamente tiene una pila, mientras que la batería puede ser básicamente más de una pila conectada. En este caso, la batería cuadrada, que tiene 4 pilas o 3 pilas dependiendo del caso. Y se representa con este diagrama o circuito. La fuente. Hay diferentes tipos de fuentes. Tenemos fuentes de corriente, fuentes de voltaje y fuentes de voltaje directo, que es representada por nuestra batería, la cual vimos anteriormente. Estas otras dos fuentes, que son la fuente de voltaje y la fuente de corriente, también la podemos generar utilizando un aparato como estos, que le llamamos fuente de laboratorio. Esta fuente de laboratorio la van a encontrar en todos los laboratorios que se utilicen para enseñar electrónica. Después de la fuente vemos el componente interno de una fuente de poder y ahora podemos aplicar la gran parte de los circuitos que hemos aprendido o la simbología. Podemos ver el transformador. Habíamos dicho que el transformador realmente no transforma nada. Lo único que hace es que hace que la entrada se haga más pequeña dependiendo de la cantidad de vueltas que tenga el inductor del lado derecho. Luego pasa al rectificador y el rectificador es un puente de diodos que tiene 4 diodos, lo que hace que la onda pase hacia la parte positiva de nuestro diagrama. Por consiguiente, veremos que todas las ondas se encuentran en la parte de arriba. Luego de que hemos pasado todas las ondas al lado positivo, pasa a través del filtro o capacitor. El filtro o capacitor o condensador, en este caso pueden ser condensadores electrolíticos, hace que la frecuencia de la onda se alice, evitando que el voltaje fluctúe. Al final de esto encontraremos un regulador. El regulador lo único que hace es mantener el voltaje en un voltaje constante. Podríamos tener el ejemplo de que aquí tendríamos 6 voltios y a la salida tendríamos 5 voltios constantes. En algunos casos las fuentes agregan un segundo capacitor a la salida para que el voltaje quede totalmente fino y en 5 voltios. El voltímetro. El voltímetro es un dispositivo electrónico que se utiliza para medir el voltaje. El voltaje se tiene que medir de forma paralelo y solamente se medirá en este caso en un resistor, pero también lo podríamos medir en otros dispositivos electrónicos, siempre y cuando se midan de forma paralela. El amperímetro. Hay dos tipos de amperímetro. Tenemos el amperímetro análogo y el amperímetro digital. El amperímetro se utiliza de forma serial. Esto significa que nosotros tendríamos que abrir nuestro circuito y conectar nuestro amperímetro dentro de él para poder medir la cantidad de electrones que pasa a través de nuestro circuito. Tenemos la tierra o chasis. Tenemos cuatro elementos que son dibujados aquí. Por ejemplo,
Este que está acá representa la Tierra o masa. Cuando nos referimos a este término significa que el objeto o nuestro dispositivo electrónico está conectado directamente a un tomacorriente. Mientras que este que está acá puede ser que haya sido el chasis de, por ejemplo, una radio en un automóvil o un equipo en un avión. Algunos otros dispositivos también utilizan para representar la masa esta y para representar la masa o el chasis esta que está acá, indicándonos que ese es el común de todo el circuito. Y hasta aquí le presentamos las simbologías y los elementos electrónicos más básicos.